bienvenidos en esta hora a nuestro estudio bíblico de la semana. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. Le invitamos a que tome la palabra del Señor y vaya abriéndola ya en el libro de Éxodo. Y vamos a estar estudiando hoy el capítulo 26. Continuamos nuestro estudio capítulo por capítulo, versículo por versículo. Y hoy estamos en el 26 de Éxodo. Así que antes de empezar vamos a orar y pedirle al Señor que sea con nosotros en este estudio. Amén. Padre Santo, Padre bueno, te alabamos, te bendecimos, te damos a ti toda gloria, toda honra, Señor. En esta hora nos congregamos, nos juntamos como hermanos, Señor, a sentarnos a leer tu palabra, a estudiarla como un solo pueblo. Pedimos que sea tu Espíritu Santo con nosotros, revelándonos tu palabra, palabras para nosotros en esta hora, Señor. Háblanos en el nombre de Jesús, pedimos y oramos. Amén y amén. Amén, hermanos. Continuamos. Sabemos dónde dejamos en la historia que Moisés ya había bajado del monte, habló con el pueblo, hicieron un pacto con Dios y Moisés volvió a subir solo. Y en esta segunda subida estando con Dios, Dios le revela, le da una visión de lo que vendría a ser el tabernáculo donde dice Dios que va a habitar en medio de ellos, que quiere tener comunión, intimidad con ellos. Y le dice a Moisés que haga este tabernáculo de acuerdo al diseño que él le va a mostrar, el diseño que le va a decir específicamente los detalles de cómo va a estar todo organizado. Y en el capítulo 25 que estudiamos hace como 2 semanas, vimos que el Señor empezó a revelarle de adentro hacia afuera. El tabernáculo, hermanos, era como un tipo carpa, como una tienda que iba a ser fácil de quitar y de armar y desarmar. Acuérdense que Israel está en el desierto, en un proceso de peregrinación hacia la tierra prometida que Dios le ha dicho, a la tierra de Canaán. Así que esta construcción, este tabernáculo, debe ser fácil para armarse y para desmontarse. Es algo móvil, algo que se va a estar moviendo. Y vemos el diseñador de diseñadores, a Dios, con toda su sabiduría y tantos detalles que específico, como le muestra a Moisés hasta las cosas más mínimas. Y no sé si a usted le ha pasado cuando ha comprado algún mueble para su casa, sea alguna mesa, alguna mueble de ropa o algo así, o este mismo púlpito viene, ¿verdad? Viene en una caja desamblado, y cuando uno lo recibe, lo compra y lo trae, pues adentro está todo deshecho, ¿verdad? Y trae unas hojitas, lo que le dicen el manual, las instrucciones, que le dicen, estas son las piezas que hay, y esta es la primera que va a poner, y la segunda y la tercera. Y hermanos, y no sé si usted es como yo, pero yo soy media desesperada, y la paciencia no es mi don, me cuesta, ¿verdad? Y yo tiendo a querer armarlo, lo miro y digo, esto va aquí, lo armo, ¿verdad? Y ya al final me doy cuenta, no, pues está todo pando, disparejo, algo se me quedó. Y ahí, ¿verdad? Vuelvo otra vez y digo, oh, ahí es que miro el manual y digo, no, pues aquí fue que fallé. Pero hermanos, vemos que Dios le está dando un manual de instrucciones, le está detallando parte por parte este tabernáculo como debe de ser, y le advierte a Moisés y le dice que tenga cuidado, ¿verdad? De hacerlo tal y como él se lo mostró. Y lo más impactante de esto es como Dios, en lo más mínimo, hasta lo vamos a ver más en detalle hoy, cómo está el detalle, el plan de armarlo para que sea fuerte. Acuérdense que ellos están en un desierto árido, calor,
a veces vientos o tormentas así de desierto, y cómo esta estructura está hecha para llevar y traer, para mover, para desarmar y armar, para todo lo que se pueda encontrar, ¿verdad? En este tiempo de Israel en el desierto. Y estábamos diciendo que Dios comienza dándole a Moisés el diseño de las cosas interiores del templo. Cuando veamos, le voy a estar mostrando unas cuantas fotografías, porque a veces visualmente, ¿verdad?, aprendemos más y podemos comprender, y más estos capítulos así que son muy técnicos, ¿verdad?, y detallosos. Pero cuando vea ahí la foto, usted ve esas ¿cómo se puede decir? Esas paredes, ¿verdad?, de cortinas, que es el tabernáculo, la parte que se conoce como el atrio, la parte de afuera. Y ahí está el altar de bronce donde se traía el sacrificio, y luego el lavatorio donde se lavaban las manos los sacerdotes antes de entrar a lo que en sí es el tabernáculo. Y ya dentro del tabernáculo entonces están los muebles, que está la mesa de los panes, el candelero de oro, que lo hablamos la semana pasada, y el altar de incienso, que ese todavía no se ha tocado, el Señor no lo ha traído todavía. Y eso está todo en la primera parte del tabernáculo. Más adentro, el lugar santísimo, es donde está el arca del pacto, el arca del testimonio. Y es lo más importante del tabernáculo, porque donde la presencia de Dios está. Dice que Él iba a habitar en medio sobre el arca, sobre el propiciatorio, entre medio de los dos querubines. Ahí va a estar su presencia, y de ahí iba a hablar Dios a su pueblo, a su líder, al sumo sacerdote. Entonces, cuando Dios da el diseño, hermanos, la lógica humana es, pues vamos a empezar, ¿verdad?, desde afuera, desde la base, ¿verdad? Cuando uno está armando la construcción, vamos a ver cómo va a ser el exterior. Entonces vamos planeando hacia adentro. Por ejemplo, estamos trabajando los planos con los arquitectos del edificio, ¿verdad?, que queremos hacer, el templo para nuestro Señor. Y lo primero que nos reunimos a diseñar y a decidir es lo exterior, es lo de afuera. Dónde queremos el edificio, todo lo de afuera. No hemos ni entrado en detalle en lo de adentro, porque primero para ellos es dónde va a quedar, cómo va a ser lo de afuera. Pero vemos que para Dios lo más importante es lo interior. Lo más importante va primero, el arca del pacto. Es lo que le presenta a Moisés. Lo más importante es su presencia. Dios trabaja de adentro hacia afuera, no como el hombre, de afuera hacia adentro. A veces estamos más preocupados, ¿verdad?, por lo de afuera, lo del exterior, el cuerpo, el cuidarnos, lo que comemos, lo que hacemos, el sol, todas las cosas, ¿verdad? Cuidar este cuerpo exterior, pero cuidamos el interior. Esto es lo que más le importa a Dios, el interior. Y eso lo demostró cuando le empezó a dar el diseño de los muebles del templo. Empezó desde el arca, luego del pan de la propiciación, y luego el candelero de oro, el cual hablamos obviamente que es símbolo de Jesucristo. Amén. Y ahora sí, con esa pequeña introducción, vamos a darle inicio hoy al estudio en Éxodo 26. De los tres muebles del interior, nos falta uno, pero aún no aparece en este capítulo, hermanos, está más adelante, y eso pues lo vamos a cubrir después. Pero ahora vamos al tabernáculo en sí. Leemos el capítulo 26 de Éxodo, empezando en el 1, y leemos en nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. Harás el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido, azul, púrpura y carmesí,
y lo harás con querubines de obra primorosa. La longitud de una cortina de 28 codos y la anchura de la misma cortina, 4 codos. Todas las cortinas tendrán una misma medida. 5 cortinas estarán unidas una con la otra y las otras 5 unidas una con la otra. Y harás lazada de azul en la orilla de la última cortina de la primera unión, y lo mismo harás en la orilla de la cortina de la segunda unión. 50 lazadas harás en la primera cortina, y 50 lazadas harás en la orilla de la cortina que está en la segunda lazada. Estarán contrapuestas la una a la otra. Y harás también 50 corchetes de oro, con los cuales enlazarás las cortinas la una con la otra, y se formará un tabernáculo. Hermano, le pido que presten atención. Esto, ¿verdad? Cuando yo lo leí la primera vez también, yo estaba como que, y a mí, ¿verdad? Ok, ¿cómo me habla esto? A veces uno dice, pero es que esto no sé. O sea, sí, está bonito que Dios está detallando, ¿verdad? Todo. Pero vamos a tomarlo. Hay que entender el tabernáculo de Dios para entender la obra de Cristo. El libro de Hebreos, para poder entenderlo, hay que entender el tabernáculo y cómo Dios lo hizo y el propósito. Y cuando lo leemos así de 5 cortinas y corchetes y cosas, como que nos perdemos. Pero vamos a elaborar un poco, ¿verdad? Dios le está mandando a hacer 10 cortinas, ¿ok? 10 cortinas, y son el material de esta primera cubierta, de esta cortina, es lino torcido y tiene colores azul, púrpura y carmesí. Y además de eso, tendrá querubines. Número 1, hermanos, los colores. El azul es símbolo obviamente del cielo, ¿verdad? El azul del cielo. El púrpura habla de realeza. Muchas veces cuando se trata del color púrpura está hablando de reyes. Y el carmesí, obviamente, es el color rojo. El color vivo rojo, ¿de qué? De la sangre de Jesús. Esta primera cubierta, hermanos, es la cubierta que iba a estar inmediatamente encima, ¿verdad?, del tabernáculo. Cuando uno entraba y estaba dentro y uno miraba hacia arriba, hacia los lados, eso es lo que iba a ver. La cubierta, la de lino fino, la de azul, púrpura y carmesí. Y la medida es 42, aquí está hablando de codos, pero cuando lo transferimos a pies, lo que más común usamos nosotros, son 42 pies de longitud y 6 pies de ancho. 42 y 6 pies de ancho. Entonces se iban a unir 5 cortinas, una con la otra, tejidas, y 5 al otro lado. Y además de eso se le iba a hacer unas lazas donde se iba a pasar el corchete para enlazarlas las unas con las otras. Y cuando se unieran, esas cortinas vendrían a ser, sigue siendo 42 de longitud, pero ahora vendrían a ser un total de 60 de ancho. Y esa va a ser la primera cubierta que está por encima del cuadro, del rectángulo que se llama el tabernáculo. Y esto, hermanos, esto es una réplica, esto es una sombra del trono de Dios, de cómo es el cielo, de donde Él está. Vamos a buscar Hebreos 8:5. Amén. Y cuando tengan tiempo les recomiendo, ¿verdad?, que lean Hebreos. Habla bastante sobre el tabernáculo, el sumo sacerdote, los sacrificios. Y cuando uno estudia el Éxodo, estudia el tabernáculo, estudia todo eso, puedes comprender
mejor lo que se habla en Hebreos. Amén. Hebreos 8, versículo 5. Dice, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Está hablando del tabernáculo y el diseño que Dios le dio a Moisés. Y lo primero que dice que es figura. Es una figura y es una sombra de las cosas celestiales. Los colores de la cortina, lo que representa. Y está cubierta de querubines. Dice la palabra que el trono de Dios está, ¿verdad? Que Él habita en medio de los querubines. Vamos a buscar Salmo 80 y el versículo 1. Salmo 80, versículo 1 dice, oh pastor de Israel, escucha, tú que pastoreas como ovejas a José, que estás entre querubines, resplandece, aleluya. En Isaías 37, 16, dice, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú que moras entre querubines. El arca está representando a Dios. Dice que la presencia de Él va a estar ahí en medio de esos, ¿qué? Y encima del propiciatorio, en medio de los querubines, su misma presencia. El cuarto que se está haciendo, el tabernáculo, el lugar santísimo, el lugar santo, esa primera cubierta va a estar forrada, cubierta de querubines, tal como Él lo está en el cielo. Es una representación de lo que hay en el cielo. Amén. Y lo interesante es cómo termina, hermanos, que cuando va a usar los 50 corchetes de oro para enlazar las cortinas, esas dos cortinas, 5 y 5, enlazarlas y unirlas y formar un solo tabernáculo. Esas dos partes, 5 cortinas, vendrían a ser, 5 y 5 vendrían a ser un tabernáculo. Y muchos hablan pues en cuanto a la iglesia, cómo Dios nos une, ¿verdad? Une dos partes y nos une y venimos a ser una sola iglesia, un solo cuerpo de Cristo, como dice Romanos. Somos siendo muchas partes distintos, venimos a ser todos miembros los unos de los otros. Amén, a través de Cristo Jesús. Esa es la primera cubierta, hermanos. Para que vayan pensando, son 4 en total. ¿Ok? La primera es la de lino fino, la de colores. Y ahora vamos a ver la segunda cubierta. Y leemos en el versículo 7 en adelante. Amén. Harás asimismo cortina de pelo de cabra para una cubierta sobre el tabernáculo. 11 cortinas harás. La longitud de cada cortina será de 30 codos y la anchura de cada cortina de 4 codos. Una misma medida tendrán las 11 cortinas. Y unirás 5 cortinas aparte y las otras 6 cortinas aparte. Y doblarás la 6ª cortina en el frente del tabernáculo y harás 50 lazadas a la orilla de la cortina al borde de la unión y 50 lazadas a la orilla de la cortina la segunda unión. Y harás asimismo 50 corchetes de bronce, los cuales meterás por las lazadas y enlazarás las uniones
para que se haga una sola cubierta. Y la parte que sobra de la cortina de la tienda, la mitad de la cortina que sobra, colgará a espaldas del tabernáculo, un codo de un lado y otro codo de otro lado, que sobra a lo largo de las cortinas de la tienda. Colgará sobre los lados del tabernáculo, a un lado y al otro, para cubrirlos. Hasta ahí. ¿Qué, hermanos? Esta es la segunda cubierta del tabernáculo. Después de la cortina de lino fino, viene esta cortina que es de pelo, dice, pelo de cabra. Y este pelo de cabra, hermano, esta tela, era una tela pues tosca, dura. Se dice que era del pelo largo y era gruesa. Y fíjense que el número de las cortinas, la primera cortina eran 10. 5 y 5 se unían y venían a ser 10. Aquí son 11. Y Dios la divide 5 y luego 6. Se van a unir 5 y luego las 6. Y lo mismo se va a hacer, el mismo sistema, las lazadas, para entonces ponerle corchetes, para luego unirla y venir a hacer una cortina larga. Pero si se fijaron, hay una diferencia en el tamaño de cada cortina. Las cortinas primera, cada una medía 42. Ahora esta miden 45 de largo y el ancho sigue siendo lo mismo, 6. Y esta tela de cabra, hermanos, era, como le dije, oscura. Cuando se venía y se ponía encima de la primera cubierta, al ser más la longitud, más largo, como dice bien Dios, iba a sobrar. Imagínense, no había luz, ¿verdad? No había focos, no había luz, electricidad en ese entonces. Usted está poniendo encima de este rectángulo, este tabernáculo, la cubierta, la primera, que puede ser a lo mejor transparente, se puede ver un poco, pero luego pone esta tela que es sumamente oscura y tapa, cubre completamente. El tabernáculo adentro no tenía luz, no tenía ventanas. Y al ponerle esto encima, entonces queda completamente oscuro adentro. Y además, ahora la cubierta donde se veían los querubines y los colores preciosos del azul, del color del cielo, del púrpura, ¿verdad? De realeza y el carmesí del rojo, de la sangre, ahora estaba completamente cubierto. Y había un propósito de esto. Esto no estaba a la vista de los que estaban afuera. Todo el pueblo de Israel podía ver hacia el tabernáculo, pero no podían ver esa tela, esa cubierta de lino fino. No podían ver esa representación de las cosas celestiales, del trono de Dios, no lo podían ver. Solo los sacerdotes que entraban allí adentro podían mirar, alzar sus ojos y ver esa tela y ver lo que había allá adentro. Pero el pueblo de Dios no. Y hermanos, y era solo el sacerdote, y era entrando a través de esa puerta, y era teniendo ese candelero. ¿Se acuerda cuando hablamos la semana pasada que ese candelero tenía que estar encendido? Que no lo podían dejar apagar, que venían en la mañana y le limpiaban pues la ceniza y se aseguraban que estaba el aceite que estaba encendido, que nunca se apagara. La única luz dentro de ese tabernáculo era el candelero. Y hablamos que el candelero representa ¿a quién? A la luz del mundo, que es ¿quién? Nuestro amado Jesús. Esa luz, la luz de Cristo, es la que resplandece y hacía luz dentro del tabernáculo. Pues esta cubierta, hermanos, oscurecía todo y no permitía la vista de la primera cortina a la gente que estaba afuera. Esas son las primeras dos cubiertas. La tercera, hermanos,
leemos el versículo 14. Amén. 14 dice: harás también a la tienda una cubierta de pieles de carneros teñidos de rojo, una cubierta de pieles de tejones encima. Si se fijan, hermanos, son 2 cubiertas más. Y estas 2 cubiertas, el Señor, Dios no se esmera en dar medidas, es decir, que cuelgue así, que la ponga así, que la enlace. No da nada de detalle, ningún detalle. Solo que sean una cubierta de carneros teñidos en rojo. Esta tela era muy fina y se podía teñir fácilmente. La piel del carnero era fina. Por eso, y el color rojo, o sea, ya lo habíamos dicho, no es como ir a la tienda a buscar alguna pintura. Esto, creo que dicen que eran como unos tipos gusanos, así que tenían que como molerlos y de ahí sacaban la sangre y el color rojo y luego podían teñir esto. El simbolismo es grande, ¿verdad? El color de la sangre del Cordero, amén. La sangre del Señor, amén. Y la última es la cubierta de pieles de tejones. De estos animales, dicen que son animales del mar, que esta piel pues es, ¿cómo se dice?, resistente a lo que es el agua, obviamente. El propósito era de cubrir y proteger el tabernáculo del ambiente, de todo el ambiente. Era impermeable, que no entraba el agua en ella. Y lo más interesante de todo esto es que esa tela, dicen los comentaristas, que esa tela pues no es nada agradable a los ojos, no es bonita, no es preciosa, no es algo que la gente desea o busca, sino que es simple, es pues hasta fea, dicen algunos, o sea, no tiene nada de hermosura. Entonces, la gente, el pueblo de Israel, mira hacia este edificio, hasta el tabernáculo, y lo que ven es esa tela de tejones encima. Y el aspecto no llama la atención, uno no diría, me imagino que hay algo de oro ahí adentro. No, porque por fuera se ve simple, se ve humilde y sencillo. Pero por dentro, ¿qué hay? Adentro está la misma presencia de Dios, adentro está ese candelabro de oro, la mesa de oro, el arca de oro, el propiciatorio de puro oro, adentro. Y es otra vez un simbolismo, una figura de Cristo Jesús. Cristo Jesús, o sea, vino a esta tierra, se hizo hombre, fue humilde, fue sencillo. Por fuera se veía normal, como cualquier otro, pero lo que traía adentro, quién Él es, la persona que era, el mismo Dios, la misma presencia de Dios en Él. En el 15 en adelante. Amén. Ahora vamos a hablar, hermanos, ya hablamos de las 4 cubiertas. La de lino fino, de azul, púrpura, carmesí. Hablamos de las pieles de cabra, luego la cubierta de pieles de carneros y la última, la de pieles de tejones. Eso es las telas que van cubriendo el tabernáculo. Ahora vamos a hablar en sí como de las paredes, qué es lo que sostiene esas telas, cuál es el cajón. Vamos a leer en el versículo 15 en adelante. Dice: y harás para el tabernáculo tablas de madera, de acacia, que estén derechas. La longitud de cada tabla será de 10 codos, y de codo y medio de anchura. 2 espigas tendrán cada tabla para unirlas una con la otra. Así harás todas las tablas del tabernáculo. Harás pues las tablas del tabernáculo, 20 tablas al lado del mediodía, al sur, y harás 40 basas de plata
debajo de las 20 tablas, 2 basas debajo de una tabla para sus 2 espigas, y 2 basas debajo de otra tabla para sus 2 espigas. Y al otro lado del tabernáculo, al lado norte, 20 tablas y sus 40 basas de tabla, 2 basas debajo de una tabla y 2 basas debajo de otra tabla. Hasta ahí. Dios está diciéndole a Moisés que va a hacer tablas para las paredes. ¿Okay? Cada tabla mide 15 pies. ¿Okay? 15 pies de alto y 2 pies con 3 pulgadas, se estima, de ancho. Cuando viene a sumarlo, Dios dice que quiere 20 al lado sur del tabernáculo, y 20 para la pared del norte. Y cada una de esas tablitas, cada una de esas tablas se va a sentar encima de 2 bases de plata. Y esa tabla tiene espigas para como encajarla, ¿verdad? Una tabla con la otra. Una espiga donde se mete y se encaja, y está sentado en 2 bases. Por lo tanto, hay 20 tablas en una pared y debajo 2 bases, que viene siendo 40. Una al norte y una al sur. ¿Estamos, hermanos? 20 tablas a cada lado, con sus 40 bases a cada lado. ¿Ok? Entonces, en el 22, y para el lado posterior del tabernáculo, al occidente, harás 6 tablas. Harás además 2 tablas para las esquinas del tabernáculo, en los 2 ángulos posteriores, los cuales se unirán desde abajo y asimismo se juntarán por su alto con un gozné. Así será con las otras 2, serán para las 2 esquinas, de suerte que serán 8 tablas con sus basas de plata, 16 basas, 2 basas debajo de una tabla y 2 basas debajo de otra tabla. ¿Ok? Tenemos 20 tablas en el sur, 20 tablas en el norte. Y ahora en la pared de fondo, de atrás, del área oeste, son 6 tablas. Igual, la misma forma, con las espigas y con sus basas. Y además de esas 6 tablas, va a ser 2 esquinas en las cuales se van a conectar obviamente esas 3 paredes. ¿Ok, hermanos? Y continuamos en el 26. Harás también 5 barras de madera de acacia para las tablas de un lado del tabernáculo, y 5 varas para las tablas del otro lado del tabernáculo, 5 varas para las tablas del lado posterior del tabernáculo, el occidente, y la vara de en medio pasará por en medio de las tablas de un extremo al otro. Y cubrirás de oro las tablas y harás sus anillos de oro para meter por ellos las barras. También cubrirás de oro las barras. Amén. Ok, esas tablas, hermanos, cada tabla va a tener sus anillos. Arriba, va a tener abajo, y esas barras van a pasar, van a atravesar. Son 5 por cada lado. ¿Okay? Son 4 varas exteriores que se van a poder ver por afuera, donde se conecta. Y va a haber una 5ª vara que va a ser interior, que va a ir por dentro de cada una de esas paredes, de esas barras, para unirlas. ¿Okay? Para unir esas tablas. Esa es invisible, obviamente, está por dentro. 4 visibles y una invisible. Y todo va forrado ¿de qué, hermanos? De oro. Y lo que es, no sé si se han dado cuenta ya, el oro, el bronce y la plata. Y cada uno de estos metales tiene su simbolismo en las escrituras. ¿Amén?
El oro siempre habla de lo celestial, de lo divino, de la purificación de Dios, ¿verdad? La plata significa redención o un pago por el pecado. Acuérdense que Jesús fue vendido por ¿cuántas monedas de plata, verdad? Y además también habla varias veces cuando se habla de rescatar o de redimir a alguien, de pagar por pecado, como en Levítico 5, dice 15, cuando alguna persona cometiere falta y pecado por hierro en las cosas santas de Jehová, traerá por su culpa a Jehová un carnero sin defecto de los rebaños, conforme a su estimación en ciclos de plata, del ciclo del santuario, en ofrenda por el pecado. La plata era el símbolo de redención, de precio por pecado. Y el bronce tiene que ver con poder, con el juicio, con poder resistir y soportar pruebas. Estamos viendo cómo Dios está usando estos metales para su tabernáculo. Entonces, estas barras, estas tablas, los anillos, las espigas, todo va a ser de madera, ¿de qué? De acacia, y va a ser forrado con oro, hermanos, oro. Las barras, todo va a ser forrado de oro. Y así queda establecido el tabernáculo, ¿ok? Y para los que quieren saber medidas más o menos, el tabernáculo medía 45 pies de largo y 15 pies de ancho, 45 por 15. Y lo importante aquí de notar son estas basas donde se van a sentar las tablas, eran de plata. Y dicen los comentaristas, los libros, que pesaban 246 libras aproximadamente esas basas para aguantar esas tablas. Imagínense usted cuando tenía que el pueblo de Israel tomar ese tabernáculo y moverse. ¿Cómo hacían para mover todas estas cosas, verdad? Vimos las paredes, vimos las cortinas, después de las paredes, las cortinas encima. ¿Qué nos falta? Hay un velo, el velo que mucho hablamos, que conocemos, el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Pero antes de entrar ahí, leemos el 30 que dice: y alzarás el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Lo cual da a entender que Dios le ha dado la visión a Moisés. No solo le está dando detalles de cómo debe de ser cada cosa, sino que lo más seguro le dio una visión, le mostró exactamente para que además de todo lo que había dicho, no le quede duda, porque sus propios ojos lo vieron y él entiende cómo Dios quiere. Que Moisés se asegure de hacerlo tal y como Dios le ha dicho a él cómo hacer. En adelante. También harás un velo de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Será hecho de obra primorosa con querubines. Y lo pondrás sobre 4 columnas de madera de acacia cubiertas de oro. Sus capiteles de oro sobre basas de plata. Y pondrás el velo debajo de los corchetes. Y meterás allí del velo adentro el arca de testimonio. Y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el santísimo. Pondrás el propiciatorio sobre el arca del testimonio en el lugar santísimo. Hasta ahí. Un velo, hermanos. El velo más importante. ¿De qué colores otra vez? El azul, el púrpura, el carmesí y el lino torcido. Amén. Y hermanos, dice que este velo se pondría
sobre 4 columnas. Estas 4 columnas harían la separación en el lugar, adentro del tabernáculo. El tabernáculo por dentro está dividido en 2 partes. La primera parte, el lugar santo, es unos 30 pies de largo por 15 de ancho. El lugar santísimo, el cual estaba detrás del velo, medía unos 15 por 15, eso era tipo cuadrado, ¿verdad? Mientras que el otro era rectangular. Este velo, como bien dice Dios, iba a ser separación para ellos, una separación, una barrera para separar esos 2 lugares. Y este velo es importante saber, hermanos, que dicen los comentaristas, dicen todos los estudiosos acerca de esto, que este velo no es como una cortina normal, ¿verdad? Que vemos aquí en las casas delgaditas, a veces que ni tapan, ¿verdad? De la luz, que ni tapan de poder ver hacia afuera. No era así. Era tan grueso que era como 4 dedos de ancho de un hombre. La anchura de la palma de los dedos de un hombre. El ancho, hermano, el grueso. Así de grueso. Que era tan pesada que para poderla armar se ocupaban yo no sé cuántos sacerdotes para poder armarla y subirla y hacer todo lo que tenían que hacer. No se podía ver, no se podía pasar, era extremadamente gruesa y pesada. Lo cual hace mayor la obra de cuando Cristo murió en la cruz, que consumado fue, y que dice que el velo del templo fue rasgado de arriba hacia abajo. Eso no se rompe tan fácil. Es más, vamos a buscar en Hebreos 10. Hebreos 10, 19. Hebreos 10, 19 dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. ¿Entendieron? Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. En otras palabras, ese velo es una representación del cuerpo de Cristo quebrantado, roto, rasgado por nosotros. Por medio de su sangre, por medio de su cuerpo herido, roto, rasgado, nosotros tenemos acceso ahora al lugar santísimo. Pero en este entonces, hermano, Dios está estableciendo este velo. Le dice a Moisés cómo ha de ser. Y le dice el arreglo de los muebles, cómo estarán. El arca, y aquí Dios le llama el arca del testimonio. Le vas a poner el propiciatorio encima, lo vas a meter, lo vas a esconder detrás de este velo en el lugar santísimo. Entonces afuera, el 35, y pondrás la mesa fuera del velo y el candelero enfrente de la mesa al lado sur del tabernáculo, y pondrás la mesa al lado del norte. Entonces Dios le está diciendo dónde va cada mueble. El arca adentro, luego el velo con sus 4 columnas. Afuera, directamente afuera, está el altar de incienso, pero Dios no le ha dicho a Moisés todavía que haga ese altar. No solamente se está refiriendo a lo que ya conocemos, la mesa y el candelero al lado sur y la mesa al lado norte. En otras palabras, van a estar uno al frente del otro, ahí como está en la foto que les vamos a enseñar. Para terminar, 36 dice: harás para la puerta del tabernáculo una cortina de azul, púrpura, carmesí y lino torcido, obra de recamador,
Y harás para la cortina 5 columnas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro con sus capiteles de oro, y fundirás 5 bases de bronce para ellas. Esta es la última cortina, hermanos. Esta es la puerta. Esta es la entrada en sí al tabernáculo, a este lugar de 45 de largo y 15 de ancho. Para poder entrar al lugar santísimo es esta primera puerta, que también es una cortina azul, púrpura, carmesí, lino torcido. Una sola entrada, hermanos. Vemos que el tabernáculo no tiene más salidas, más entradas. No es como los edificios hoy en día que tienen salidas de seguridad. Hay una sola entrada al lugar santo y una sola al lugar santísimo, una puerta, hermano. Y sabemos que esto tipifica y habla de la persona del Señor Jesucristo, que solo a través de Él podemos nosotros llegar y tener acceso al Padre. Como dice Juan 10:7, dice: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Él es la puerta. Si no pasamos, si no venimos a Cristo, si no pasamos a través de Él, no tenemos acceso a nuestro Padre. No podemos llegar a Dios si no es por medio del Señor Jesucristo. Esta es la entrada, y en vez de 4 columnas son 5 columnas las cuales sostienen esta, y con sus bases otra vez. Pero las bases son de plata, no, las bases son de bronce, y hablamos que bronce es símbolo del juicio. Y vamos a ver la semana que viene el altar y los atrios, y vamos a ver que lo que está afuera es de bronce, porque tiene un simbolismo relacionado en cuanto a nosotros, al hombre, que somos dignos de juicio. Y para concluir, hermano, quiero que vayamos a Hebreos 9. Hebreos 9, versículo 11. Y dice: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Amén, hermanos. Cuando tenga tiempo, léase Hebreos, y cuando habla de todos, del templo, del tabernáculo de Cristo, es bien interesante, hermanos, como todo esto se cumple en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Él es el único, ¿verdad?, que pudo entrar ahí al tabernáculo, el que pudo llevar, al llegar al lugar santísimo, y no llevar una sangre de un animal, no llevar una sangre de un sacrificio de otros, ¿verdad?, sino que su propia sangre, su propio cuerpo fue derramado, fue esparcido una vez y todas para darnos redención eterna para todos nosotros. Para poder entender la obra de Cristo y el cumplimiento de ella, es necesario que entendamos el tabernáculo y todas las partes de ello, porque hay un gran simbolismo hacia la persona de Cristo Jesús. Y esa barrera que una vez estaba, que nos separaba, Cristo vino y la cruzó, y el velo se rasgó y tenemos acceso a Él. Amén, hermano. Muy interesante. Damos gracias a Dios por su palabra. La semana que viene vamos a estar estudiando los atrios, y si podemos entraremos en lo de la vestidura de los sacerdotes, pero llegaremos hasta donde Dios
nos permita llegar. Amén, hermanos. Así que hasta aquí llegamos, oramos y damos gracias a Dios por este tiempo. Padre Santo, Padre bueno, te alabamos, te bendecimos, te damos a ti toda gloria y toda honra. Gracias, Señor, por este momento de estudio. Gracias, Señor, por hablarnos acerca de tu palabra, Señor. Padre, te pedimos que nos ayudes, Señor, que esto se quede en nuestros corazones, que sepamos aplicarlo a nuestra vida, Señor, que sepamos entender los significados tan profundos que hay en cada una de estas cosas, Padre. En el nombre de Jesús oramos y damos gracias. Amén y amén. Que el Señor les bendiga.